Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan. Hoy vamos a hablar del modelo de accesibilidad de Android y sus beneficios, o digamos en otras palabras, cómo mejorar la experiencia de uso de mis apps con servicios asistivos. Les cuento un poquito más sobre mí. Bueno, como les dije, mi nombre es Juan. Yo soy parte del equipo de desarrollo de Andes. Andes es el sistema de diseño de todo el ecosistema de Mercado Libre, o sea, de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos y bueno, y otra serie de apps. La experiencia de lo que les voy a contar hoy es experiencia que adquirí en gran medida en este trabajo día a día que vengo haciendo hace ya varios años, porque bueno, como sabrán, cualquier producto digital que se apoya en un sistema de diseño accesible ya arranca con una ventaja enorme en cuestiones de accesibilidad, así que es un trabajo que está, digamos, que es parte muy grande del día a día del desarrollador y del programador. Así que bien, vamos a ir avanzando. Podríamos arrancar con una especie de cuestionamiento así, ¿no? Podríamos preguntarnos, quiero mejorar la experiencia de uso de mi aplicación mediante servicios asistivos. ¿Dónde concentro más esfuerzo? ¿Debo mejorar la experiencia para lectores de pantalla? ¿O por ahí debería mejorarla para permitir mejores navegaciones con teclado o con un interruptor externo? O tal vez debería permitir que se pueda usar mediante comandos de voz. Pequeño paréntesis, servicios asistivos. ¿A qué nos referimos? Esta definición está sacada casi que textual de la documentación oficial de Android, con alguna parte técnica dejándola de lado, digamos, y me pareció bastante acertada, así que directamente lo voy a leer, y dice algo así. Un servicio de accesibilidad es una aplicación que provee mejoras a la interfaz de usuario para asistir a las personas usuarias con discapacidades o impedimentos temporales para interactuar completamente con un dispositivo. Por ejemplo, personas usuarias que están manejando, atendiendo a un bebé o asistiendo a una fiesta muy ruidosa pueden necesitar asistencia adicional o feedback alternativo de la interfaz. En concreto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de estas tecnologías asistivas que nos permiten interactuar con un dispositivo sin la necesidad de o ver la pantalla o de tocarla. Estos son los servicios a los que nos estamos refiriendo puntualmente en Android. Estamos hablando de TalkBack, que es el servicio que nos permite interactuar con la pantalla sin verla, y Voice Access y Switch Access, que son servicios que nos permiten operarla sin tocarla, mediante comando de voz o mediante interruptores externos. Agrego la Accessibility Suite porque, bueno, comprende TalkBack y algunas herramientas más de accesibilidad que en mayor o menor medida tienen que ver con lo que vamos a estar charlando hoy. Bueno, ahora sí, volvemos al cuestionamiento inicial. Quiero mejorar la experiencia de uso de mi app mediante servicios asistivos. ¿Para qué servicio priorizar? Bien, acá es donde Google, mediante el modelo accesible de Android, que ahora vamos a empezar a charlar, nos dice lo siguiente: ¿por qué no para todos? Vamos a meternos un poquito más en esta definición. El modelo de accesibilidad de Android. Esto es una idea que surgió de Google como para comprender un poco mejor cómo interactúa cada usuario con su dispositivo. Por lo cual se dio un modelo que comprende lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el caso de la persona usuaria que interactúa sin servicio de accesibilidad con su dispositivo. Y la interacción se da más o menos así. Tenemos que el dispositivo o la interfaz presenta una información y la persona directamente interactúa con esa interfaz. Por otro lado, tenemos usuarios que sí son usuarios de servicio de accesibilidad y ahí la interacción ya cambia. Lo que sucede es que estos usuarios interactúan directamente con el servicio y después es este servicio el que interactúa con el dispositivo por medio de lo que nosotros llamamos el framework. Ahora, vamos a ver un ejemplo como para entender un poquito más de qué viene el framework y qué es lo que está pasando por detrás cuando tenemos una app. Podemos mostrar un ejemplo más o menos así. Tenemos una app que tiene dos secciones, una sección novedades con su encabezado, tiene dos botones, y una sección tecnología que tiene tres botones con un icono y un botón extra que dice más info. ¿Qué está pasando por detrás? Está pasando algo así. Tenemos una especie de árbol de vistas donde cada hoja, digamos, o cada nodo del árbol representa un elemento visual de la pantalla. Por ejemplo, tenemos lo que sería como el tronco o la base del árbol, que en este caso es un componente de scroll, que es, bueno, justamente el que le va a dar el comportamiento scrolleable vertical a la pantalla cuando es muy larga. Y después tenemos un constraint, que es el verdadero contenedor de todo el resto de vistas que va a haber adentro. De ahí se desprenden un montón de ramas, por ejemplo, la siguiente, que corresponde al título de novedades. Como vemos, hay
una imagen y un texto, o sea, una corresponde al icono y otra al texto de novedades. O tenemos este otro que corresponde a una card que tiene punta redondeada, que dentro tiene una imagen que es algo así como un cohete espacial, se podría decir. Bien, ¿qué está pasando por detrás o cómo los servicios de accesibilidad interpretan esta información? Vamos a aislar un poquito y vamos a poner así. Aislamos cuatro componentes para dar de ejemplo. Tenemos primero un scroll view o un contenedor scrolleable. Tenemos un image view o un componente de imagen, un text view que es un componente de texto y un button que, bueno, obviamente es un componente de botón. Lo que está pasando por detrás es que por medio del framework y a partir de cada una de estas vistas se está creando un objeto nuevo que se llama Accessibility Node Info, que a partir de ahora le voy a empezar a decir nodo por cuestión de practicidad. Y este nodo es quien va a representar a la view de cara a los servicios de accesibilidad. ¿Qué información tiene el nodo? Un montón de información. Tiene los tamaños de la vista que representa, la posición en la pantalla, tiene una lista de elementos que indica si la vista es cliqueable, soporta eventos de long click, de swipe, contiene textos y bueno, hay una lista larga de información más que es toda la información que el servicio necesita para después poder interpretar correctamente la pantalla. Ahora, conociendo que tenemos nodos que parten, valga la redundancia, a partir de vistas, podemos volver al mismo ejemplo y podemos volver a pensar el árbol, pues lo podemos pensar de esta manera. En vez de ser árbol de vistas, podemos pensar en un árbol de nodos. La idea más o menos es que cada vista se machea a un nodo. Hay casos en donde no pasa y a veces una vista machea con varios nodos. Tema para otra charla, pero bueno, se los anticipo. En este caso, por ejemplo, ahora el nodo que corresponde a novedades es un nodo que a su vez contiene dos nodos hijos. Uno corresponde al icono y otro al texto. O la card que veíamos al principio es un nodo que tiene una descripción alternativa que dice navegar a novedades de astronomía, una acción de clic y un rol de botón. Eh, Así con el resto de los nodos que corresponden a cada view. Hago un pequeño parate y aprovecho para comentar. Si vienen siguiendo las charlas del día de hoy en el track de UX, hace un ratito nomás estuvo hablando Martín de Lucio en otra charla de accesibilidad. Martín es el expert de accesibilidad es el expert del equipo de accesibilidad de Mercado Libre, compañero de trabajo, y tiene muchísima experiencia principalmente en accesibilidad web. Y él estuvo charlando sobre el árbol de la accesibilidad web y la semántica web, así que si lo vienen siguiendo el día de hoy, muy probablemente lo que estamos charlando ahora les suena fuertemente porque en web pasa algo muy similar. Y aprovecho para comentarles también que en iOS también hay un árbol alternativo al árbol de vistas, que es el que después provee la información a cada servicio de accesibilidad. Para quienes no llegaron a ver la charla, obviamente quedan grabadas, así que les recomiendo que la busquen porque son dos charlas que están súper conectadas, hay mucha data compartida. Bien, seguimos. Vamos a hacer un poquito de zoom sobre uno de los componentes para ver qué pasa por detrás, un poco más en detalle. Vamos a agarrar este botón, por ejemplo. Este botón visualmente nos da un feedback. Primero lo que vemos es que está gris, a diferencia del resto que están todos violetas. Después, bueno, tiene un iconito que es algo así como un cerebro con forma de foquito de luz. Y tiene un icono extra que es como una especie de icono tachado. O sea, en resumidas cuentas, el feedback visual que nos da es que el botón está desactivado. A la derecha vemos el nodo resultante. Es un nodo que tiene un texto alternativo de navegar a novedades de neurociencia, una acción de clic y un rol de botón. Y tiene una propiedad que dice is enabled false, o sea, está activado falso. ¿Qué consecuencia tiene este valor en falso para los servicios de accesibilidad? Primero vamos a ver, por ejemplo, TalkBack. Nosotros empezamos a navegar desde arriba, vamos a pasar por el encabezado de novedades, no va a leer novedades encabezado, seguimos, navegar a novedades de astronomía, botón, tocar dos veces para activar, seguimos, llegamos a nuestro botón desactivado. ¿Qué nos lee el TalkBack? Nos lee navegar a novedades de neurociencia, botón inhabilitado. Acá ya hay dos indicios. Primero, no nos dijo que tocar dos veces para activar, por más que el nodo tenía una acción de clic. Y segundo, obviamente nos dijo inhabilitado, por lo cual, o sea, ya se sobreentiende que el usuario no va a poder accionar sobre este botón. Avanzando, ¿qué pasa, por ejemplo, con Voice Access? Voice Access tiene un comando de voz que es mostrar etiquetas, que lo que hace es enumerar con pequeñas etiquetas
todas las vistas interactivas de la pantalla, o sea, las vistas sobre las que el usuario puede accionar. Lo que va a pasar es que los elementos desactivados justamente no se van a etiquetar. O sea, nosotros vamos a etiquetar todo el resto, pero el botón desactivado no. Otro ejemplo, el botón más info. Hacemos un poquito de zoom. El nodo que se crea, bueno, otra vez tiene una acción de clic y un rol de botón. En este caso sí está activado. Y tiene un texto alternativo de más info, que obviamente coincide con lo que hay en pantalla, el texto más info. Con TalkBack se imaginarán, la lectura va a ser más info botón, tocar dos veces para activar. Y desde Voice Access, si bien podemos elegir etiquetar la pantalla, acá el más info quedó etiquetado con el 5, y nosotros podemos hacer haz clic en 5 y andar, podemos elegir directamente usar la descripción y decir haz clic en más info, la acción va a ser la misma, el botón se va a activar. Bien, estuvimos viendo medio detalles más prácticos desde la app, ahora sí vamos a charlar un poquito de qué beneficio nos trae todo esto desde el desarrollo. En líneas generales vamos a tener dos beneficios grandes, uno tiene que ver con la implementación y otro tiene que ver con el testing. Vamos a hablar un poquito de la implementación primero. Eh, ¿Qué beneficio nos trae la implementación? Primero y principal, nos permite trabajar de manera agnóstica a cada servicio. A nosotros lo que nos interesa es que el nodo salga completo y después cada servicio lo va a consumir como haga falta. No nos interesa cómo, simplemente cada servicio va a saber hacerlo. Vamos a ver el nodo. Este nodo es, corresponde al botón que vimos recién, con alguna pequeña modificación. Tiene un texto alternativo más info, acción de clic y rol de botón. En este caso está desactivado y sin enable false. La resultante va a ser que TalkBack, bueno, lo va a anunciar como inhabilitado, Voice Access no le va a agregar etiqueta, y Switch Access no lo vimos, pero se los cuento. Lo que va a pasar cuando estemos navegando de manera secuencial por cada elemento interactivo, directamente se lo va a saltar, no le va a dar foco a este elemento inhabilitado. Otro ejemplo podría ser este, donde tenemos un nodo que está marcado como scrolleable. En estos casos, TalkBack va a permitir scrollear mediante el gesto propio, que es un swipe derecha-izquierda o izquierda-derecha, dependiendo si queremos avanzar o retroceder. Voice Access y Switch Access también van a permitir scrollear mediante sus comandos respectivos. Vamos a ver un poquito de código con un ejemplo más puntual como para entender un poquito mejor el beneficio. Para eso tenemos que entrar un poquito más en detalle todavía. Venimos hablando de que de cada view se desprende un nodo, que es el que se expone al servicio. ¿Qué hay en el medio? ¿De dónde sale ese nodo y cómo junta la información de la view? Bueno, la view tiene una propiedad que se llama delegado, o Accessibility Delegate es el nombre técnico. Cada view tiene su propio delegado y el delegado es el responsable de crear este nodo. Lo interesante es que podemos crear delegados a medida con lógica custom según necesitamos. ¿Por qué esta necesidad? Porque hay casos en donde los nodos no se completan correctamente y es necesario hacer un mapeo extra para que el nodo salga acorde a lo necesario. Vamos a ver un ejemplo con un componente del design system de Andes justamente. Este es un checkbox. El checkbox de Andes es three state, o sea, tiene tres estados. Puede estar seleccionado o selected, puede estar undefined o indefinido, y puede estar no seleccionado o unselected. Tiene tres estados. Vamos a agarrar el del medio, que es el undefined, y vamos a ver qué pasa por detrás. Tenemos el checkbox, tiene un texto de acepto los términos y condiciones, un estado indefinido, y por medio de su delegado va a crear justamente un nodo que tiene, bueno, el mismo texto, acepto los términos y condiciones, acción de toggle, que es lo que va a indicar tocar dos veces para alternar en TalkBack, un rol de checkbox, pero hay una propiedad que marqué en rojo que es isChecked, que no se completó. Esta propiedad es de tipo booleano, o sea, verdadero o falso, es binaria, y el problema que tenemos acá es que el checkbox original tiene tres estados, no dos. O sea que hay que hacer un trabajito extra para mapear de esos tres estados a dos. En el código lo que pasa es algo así. Tenemos un delegado que al momento de crear el nodo tiene que saber mapear entre indefinido, seleccionado y no seleccionado a verdadero o falso. Por lo cual decimos que para indefinido y no seleccionado voy a devolver falso y para seleccionado voy a devolver verdadero. Lo que vamos a lograr a fin de cuentas es que el checkbox, a través de su delegado custom que creamos recién, cuando cree su nodo, sí, ahora va a tener todos los valores correctos y para un valor indefinido va a tener un valor chequeado de falso. Segundo punto de ventaja.
Vamos a hablar de testing. En pantalla tenemos la pirámide de testing. Probablemente gente de desarrollo que esté mirando ya esté familiarizada con este gráfico y en algún lado ya lo habrá visto. Pero lo que hace más o menos es englobar los 5 tipos de test que solemos necesitar o que sería bueno en realidad que el software tenga siempre como para garantizar la calidad. Hablamos de pirámide justamente porque a medida que nos vamos hacia la base, estamos hablando de test que son más automatizados, que tienen menor costo y que son más rápidos de correr, pero que a su vez están más aislados, o sea que se espera que testeen la menor cantidad posible de código. Por lo tanto, son los test que más tenemos, además. Son los que tenemos en mayor cantidad. A medida que nos vamos yendo hacia arriba, los tests van siendo cada vez más lentos, más integrados, o sea que testean cada vez más parte de la interfaz y del flujo, y además nos dan una mejor calidad de feedback. ¿Por qué? Porque requieren mayor intervención humana, digamos, o sea, hace falta más laburo de persona detrás del test. Un software bien testeado debería tener test de los 5 tipos, pero bueno, hoy puntualmente nos vamos a centrar en dos de estos 5, que son el testing manual y el testing unitario. Vamos por partes. Primero el unitario. Bueno, como venimos diciendo, toda la creación y la modificación de los nodos está concentrada en los delegados. ¿Qué ventajas tenemos acá? Que estos nodos, a través de los delegados, se pueden crear en un entorno de test. O sea, podríamos nosotros en un test crear una vista con un estado determinado, crear un nodo a partir de esa vista y después evaluar que ese nodo se corresponde con la vista que creamos inicialmente. O sea, de esa manera testaríamos la lógica del delegado custom. En código sería algo así, bueno, dado un checkbox en estado indefinido, cuando se crea su nodo y después se valida el estado de checker del nodo, se verifica que nos da un valor falso, es decir, que corresponde con el indefinido del checkbox. Vamos al segundo tipo del testing, hablamos del testing manual. Como para explicar un poquito, el testing manual corresponde a las pruebas que debería realizar manualmente, justamente el mismo equipo que estuvo involucrado en la implementación de, bueno, de la feature que sea que se esté tratando de testear. Cuando hablo del equipo, hablo de todo el equipo, o sea, no necesariamente tienen que ser los QA o los devs, también puede ser el mismo equipo de diseño, el equipo de producto, product owner, product manager o la gente que sea que esté involucrada, que es lógico que además pruebe el flujo que desarrolló su equipo. Como venimos viendo, son pruebas obviamente más costosas que los test unitarios, y llevan más tiempo también, pero logran un feedback bastante más valioso. ¿En dónde está el beneficio de la accesibilidad realizando testing manual? Principalmente en que hacer test únicamente con lectores de pantalla ya nos va a dar la gran mayoría de las respuestas. Es decir, si realizamos un test manual con TalkBack sobre una feature y el test ya sale 100%, digamos que salió todo perfecto, es altísimamente probable que para el resto de los servicios también esté bien. Y para el lado contrario también, si encontramos errores en la implementación con lector de pantalla, es muy probable que esos mismos errores estén también en el resto de los servicios. Un pequeño disclaimer acá, no estamos exentos de hacer test igualmente con el resto de los servicios asistivos como Voice Access, Switch Access y etcétera. Esos tests son necesarios también para garantizar compliance y no estoy diciendo que no los hagan, lo que sí estoy diciendo es que solo los test de lectores en pantalla ya arriman un montón al resultado que esperamos ver. Todo esto principalmente, bueno, gana validez o mucha validez cuando tenemos en cuenta que el uso de los servicios de accesibilidad es algo que hay que aprender y hay que practicar. Y bueno, obviamente ese aprendizaje requiere una inversión de tiempo y de dinero que no siempre estamos en condiciones de poder priorizar. Eh, Aún así, recomendación personal, recomiendo fuertemente que como mínimo la gente de desarrollo, y bueno, y obviamente QA, realice test con lectores de pantalla como mínimo. Hacerlo regularmente es la mejor manera de que se convierta en una parte ágil del desarrollo. Esto debería ser un paso más, así como documentar o crear test unitarios. Bueno, estamos súper cerquita del final. Vamos a hacer un pequeño resumen de las ventajas. Desde la implementación, como habíamos visto, programamos de una manera agnóstica los servicios, ahorramos tiempo en el desarrollo. Y desde el testing, por el lado unitario, siendo que la lógica de la creación de los nodos está concentrada en una sola clase, y que esa clase se puede instanciar en un entorno de test bastante fácil,
tenemos facilidades a la hora de realizar testing unitario. Y bueno, y con el testing manual podemos facilitar la etapa de testing manual concentrando el mayor esfuerzo sobre el lector de pantalla. Bueno, estamos ya casi oficialmente en el final ahora sí. Dejo unos links nomás para quienes a quienes se le haya despertado la curiosidad con el tema. Dejo un par de links a la documentación oficial de Android para el nodo, para los delegados y para los servicios de accesibilidad. Dejo dos videos, uno es del canal oficial de Android, hablan del Android Accessibility Model, o sea, de lo que venimos charlando. Tiene bastantes cosas en común con lo que hablamos hoy. Y otro en donde se explaya un poco más sobre testing, puntualmente sobre la pirámide que hablamos. Es un video súper valioso porque está encarado desde accesibilidad del testing puntualmente, entonces habla de las 5 etapas de testing. Hoy hablamos de 2, las otras 3 las van a encontrar explicadas mucho mejor ahí. Por último, les dejo recomendación de una app que se llama Screen Reader. Es una app que es para practicar gestos de TalkBack. Tiene una explicación de cómo funcionan y además tiene tutoriales y tiene como una especie de playground en donde vas probando swipes y vas probando cómo funcionan y te va validando o tirando errores de si lo hiciste bien. Está bueno, es justamente para la recomendación que les daba de que los devs deberían practicar un poquito de uso de TalkBack. Les va a venir súper bien y está bueno que todo ese chequeo sea parte de un chequeo más del desarrollo. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Gracias por sumarse. Eh, Quédense, vean la charla de Martín si no la pudieron ver. Están súper conectadas. Y bueno, sigamos pensando en accesibilidad. Hoy, como sabemos, el mundo es cada vez más digital, cada vez más productos digitales. Es sumamente primordial que lo tengamos en cuenta para asegurarnos que todas las experiencias que codeamos incluyen a todas las personas sin barreras. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por sumarse. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, y llegó el último Q&A de UX del día. Obviamente es toda la tardecía, así que no se desconecten ni estén atentos a todas las charlas que tenemos en esta 10ª edición de Nerdearla. Pero bueno, ya estamos en estos últimos minutos finales para compartir con Juan. Juan, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias por sumarte. Gracias por la charla, la verdad sigo celebrando estos espacios compartidos para trabajar en equipo y sobre todo en pos de la accesibilidad, así que gracias por eso. Y también son cosas que no se hablan, ¿no? Como que a veces parece, no, si es una aplicación, si es una app de Android o algo nativo, nos olvidamos un poco de la accesibilidad, así que está bueno traer estos temas sobre la mesa. Bueno, empiezo acá con algunas preguntas, si te parece. ¿Por qué los servicios de Dale. accesibilidad en Android se llaman justamente servicios? Bueno, ok. Ahí, como para dar un poquito de contexto, el servicio es como un componente de arquitectura de Android que se usa específicamente para correr código, digamos que en background, o sea, sin necesariamente una pantalla. Y los servicios de accesibilidad son servicios, o sea, se implementan bastante parecido, tienen unas cuantas restricciones más que los servicios regulares no tienen, pero bueno, no es casualidad que se llamen servicios de accesibilidad justamente. Así que viene por ahí más o menos. Bien, como para que tengamos en cuenta que son servicios que podemos utilizar de la misma manera. Exacto, sí, comparten un montón de similitudes con servicios no de accesibilidad. Bien, perfecto. ¿Y qué otros usos tienen estos servicios de accesibilidad? Bien, podríamos hablar de usos legales, digamos, sobre el buen uso, y de usos un poquito más turbios. De usos legales o usos reales, digamos, bueno, obviamente siempre apuntamos a derribar barreras de accesibilidad. Para eso, bueno, TalkBack, Switch Access y Voice Access están, pero también hay servicios que se usan, por ejemplo, para testing. Por ejemplo, el Accessibility se llama Accessibility Scanner, o sea, por medio de un servicio de accesibilidad se escanea la pantalla para encontrar potenciales barreras y para reportárselas a los equipos eh, para que las puedan solucionar. Después de los usos, digamos que más ilegales, entre comillas, o sea, hay que tener en cuenta que, como mencionaba en la charla, los nodos, o sea, el servicio de accesibilidad accede a la pantalla entera, o sea, de entrada puede haber problemas de seguridad porque acceden a textos, Claro. a interacciones y demás. Se pueden hacer, por ejemplo, cheats,
para videojuegos hay casos conocidos en donde, por ejemplo, uno puntual que leí hace no mucho, había un desarrollador que tenía una app que era un juego de matemáticas donde vos tenías una cuenta en pantalla y tenías 3 opciones, tenías que elegir la correcta. Y el flaco reportaba en un foro que tenía mucha gente que tenía puntaje ideal, como que respondía al milisegundo de la respuesta. ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, ahí lo que pasaba era que justamente había gente que tenía servicios que levantaban el texto de la cuenta en pantalla, realizaban la cuenta automáticamente y elegían el resultado. Así que digamos que la respuesta era medio como que destruir la accesibilidad de la app justamente para que el nodo después no informe textos y la cuenta se tenga que hacer manual. O sea, esos usos existen. Claro. Están súper auditados por Google, es prácticamente imposible que se pueda subir un servicio así al Play Store. Pero bueno, si uno instala servicios de accesibilidad por fuera de Play Store, está corriendo ese riesgo también. Qué locura, ¿no? Como en todo existe la verdad y la verdad, ¿no? Como siempre... La verdad, sí. Bueno, nada, te dejo con la última pregunta, que el tiempo es tirano y acá ya me están apurando por cucaracha, pero en caso de que el árbol de accesibilidad no machee 1 a 1 con el árbol de visitas, ¿qué podemos hacer? Es un caso un poco particular, Sí. pero como para dar contexto, digamos, bueno, la vista tiene el nodo y el nodo es lo que informa. Hay veces que se necesita poner elementos en pantalla y que no sean parte de una vista. Esto se logra, digamos, como que dibujando. Hablo de dibujar porque el método es draw, o sea, literalmente dibujar. Claro. Y cuando vos dibujás sobre la pantalla, eso no genera un nodo, porque no sale de una view, digamos. O una view por ahí dibuja muchas cosas y el nodo no lo sabe representar. Así que se pueden crear nodos virtuales, obviamente hay que llenarlos a mano, con los roles, los textos, la posición en pantalla y todo lo que haga falta. Pero en ese caso podríamos tener una view que representa por ahí 5 o 6 nodos virtuales que después los servicios pueden consumir. Eso es más o menos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad, nuevamente, más que agradecida por el tiempo, la charla y toda la data que nos tiraste. Y bueno, te esperamos para los próximos eventos de Nerdearla, sin duda. Seguro, sí. Un gusto, un placer haber compartido acá con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de cerrarnos este primer módulo, quiero recordarles que a las 14 horas vamos a tener un workshop de cómo animar una landing page usando Greenstocks y Scroll Tiger. Me salió mucho mejor cuando lo practiqué antes, chicos. Pero bueno, siempre pasan estas cosas. Lo va a estar dando Mariana Beldi, así que súmense, que va a estar buenísimo. Van a aprender más sobre animaciones web, que hoy ya tuvimos una charla al respecto. Así que ahí ya pueden empezar a seguir linkeando todo con todo. Y bueno, les recuerdo, Mariana Casasco, UX en castellano. Y nada, nos vemos mañana para seguir hablando de UX y nerdeándola. Los dejo con los chicos que van a tener una tarde extraordinaria.